Saludo cordialmente al economista Mauro Tejada. Nos acompaña desde la capital de la República. Tiene una larga trayectoria en el servicio de rentas internas, con una experiencia de más de 20 años en el ámbito tributario y de fiscalidad internacional. Se desempeñó como subdirector general, director nacional de grandes contribuyentes y director nacional de control tributario. Actualmente desarrolla justamente una actividad y le hemos invitado para conversar temas que me parecen importantes de lo que estamos viviendo. Le saludo a Mauro desde la ciudad de Cuenca para conversar varios temas que me parecen importantes cuando estamos cerca de un proceso electoral que puede marcar un escenario de un cambio o de una situación que de pronto puede complicar a nuestro país. Bienvenido, muy buenos días desde la ciudad de Cuenca. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues muy gustoso de poder acá conversar y colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Primero, yo creo que se ha comentado mucho el tema de este debate, que arrojó este debate como temas de interés para la colectividad y sobre todo que proyecten a un país que se encamine hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia el bienestar ciudadano. ¿Qué conclusión sacó usted de esto, Mauro? Bueno, lastimosamente el debate no tuvo esa profundidad y esos temas que como ciudadanía, como electores necesitamos. Lastimosamente se centró en temas más bien de disputas y discusiones, que si bien es cierto no es parte de mi entendimiento ni de mi análisis, pero en definitiva no abonó justamente a poder tener estos cuestionamientos que como ciudadanía, que como electores, como mencionaba hace un momento, necesitamos. Era importante conocer por parte de los candidatos cuáles van a ser justamente esas políticas y esos, digamos, procedimientos y componentes mediante los cuales abastezcan sobre todo el tema económico, ¿no? Conversábamos hace algún tiempo justamente respecto de esta digamos, complicación en el tema laboral. Son 250,000 empleos que se perdieron en el 2024. Sin embargo, como parte del debate, ¿no es cierto?, no se habló absolutamente nada. ¿Cómo se van a recuperar esos empleos? ¿Cómo se va a generar dinamismo en la economía? Y a partir de ahí, pues, digamos que la situación económica, pues, por supuesto, sea mejor. Pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos elementos, de esos componentes, como mencionaba hace un momento, fue parte de la discusión que se tuvo como parte de este debate. Ahora bien, hay temas, digamos, relevantes que durante, más allá del debate y del ejercicio post-debate que hacemos, tendríamos que cuestionar justamente en este lapso de campaña electoral, cuestionarle justamente a los candidatos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser su manejo en el tema económico, cuál es desde la parte ideológica, ¿no? Saber si Luisa González es de izquierda, de centro izquierda, si Daniel Noboa es de derecha, de centro derecha, cuál es su ideología política y a partir de ahí también conocer cuáles van a ser esas políticas en este ámbito. Ahora es interesante, en esta primera parte que estamos conversando, usted mencionaba la pérdida de trabajo, pero ¿cómo lograr esto? Porque no se habla de una manera contundente, estamos con un código laboral ya añejo, un código laboral que está pasado de moda en función a la dinámica de la economía y del mismo trabajo, ¿no? Consecuentemente, la gente no quiere invertir en el país, tenemos un riesgo país alto. Consecuentemente, ¿hacia dónde se encaminamos cuando no se define y tampoco no hay ese aporte que debería darse a través de la política para que el país comience a funcionar? Y es muy buena su apreciación porque, mire, solamente en el tema recaudatorio, y lo decíamos hace algún tiempo, con aproximadamente 20,000 millones de dólares recaudados en el 2024, esto es del 54% del presupuesto general del Estado. Pensando en que, digamos, hay valores que eventualmente no serían perceptibles de recaudación en este 2025, ¿hacia dónde vamos a caminar en el tema tributario? Es necesario empezar a hablar de una reforma tributaria. Es necesario empezar a hablar de una reforma a la seguridad social. Esos temas lastimosamente no se los ha tocado, no han sido parte del debate. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la seguridad social? Con un déficit, ¿no es cierto?, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no va a abastecer a los jubilados en, qué sé yo, 5, 6, 7 años en el ritmo, digamos, de personas que se adhieren a la seguridad social.
lastimosamente el tema de precautelar la jubilación y los valores que tienen que ser erogados a los jubilados, lastimosamente no los vamos a poder tener en alrededor de 4 o 5 años. Entonces, esos temas son los relevantes. Se quedaron en la forma, ¿no? Que vamos a, digamos, incrementar la masa de personas asalariadas y de los aportantes al Seguro Social. Eso ya lo sabemos. Por supuesto que ya lo sabemos como ecuatorianos. El tema es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a incrementar esa masa de personas que se adhieran a un empleo neto. Si no tenemos las condiciones económicas, con una contracción de la economía de alrededor del 2% en el 2024, evidentemente nadie va a venir a invertir. Esos son los temas que nos deben preocupar y evidentemente, como lo mencionaba hace un momento, a cuestionarlos como parte de esta campaña electoral. Ahora, un tema que me parece importante y es de su conocimiento, para conocimiento de la ciudadanía, este debate de la desdolarización, cuando el dólar se ha posesionado tan bien en el país que ha generado tal confianza, es evidente que puede generar, y esta sería una interesante explicación suya, cómo podría afectar el tema del funcionamiento de la obtención y de la recaudación tributaria a nivel de nuestro país, en el caso de que una propuesta que había sido anunciada por parte del correísmo y que ahora la comienza a negar, se pueda dar, ¿no? Hablar de ecuadólares y una situación que le quitaría la fortaleza que le da de todas maneras o la estabilidad de alguna manera en la economía del Ecuador, el dólar. Mire, ahí para mí es importante situarnos en marzo del 1998. En marzo del 1998, con una situación económica catastrófica del Ecuador, con una hiperinflación que sobrepasaba los 150%, el Ecuador empezó con una dolarización informal. ¿Y cómo empezó con esa dolarización informal? ¿No es cierto? Primero, los grandes patrimonios comenzaron a invertir en activos financieros en el exterior. Segundo paso, los ecuatorianos, ya no grandes patrimonios, pero personas de a pie que eventualmente tenían dinero acá depositado en instituciones financieras, empezaron a cambiar esos sucres por dólares. Y tercer punto, ¿no es cierto?, en esta dolarización informal, se comenzaron y se empezaron a generar transacciones con el uso del dólar como tal. Así empezó la dolarización en marzo de 1998, cuando teníamos un tipo de cambio de 4.500 sucres, ¿no es cierto?, $1, y después terminamos en enero del 2000 con 25.000 sucres, $1, cuando se dio formalmente, ¿no es cierto?, por parte del gobierno de Yamil Maguad, el uso del dólar como moneda oficial. Así empezó la dolarización. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha ido sucediendo durante todo este lapso? Que efectivamente el gobierno, la economía, el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, se ha ido abasteciendo de recursos y de divisas. Esa es la única manera en la cual se puede generar la estabilidad del uso del dólar en una economía y en la economía ecuatoriana. Eso implica que en términos prácticos, ¿no es cierto?, tengamos un flujo y una masa monetaria de dólares importante en el país. ¿A cuánto equivale eso en este momento? 70.000 millones de dólares en instituciones financieras y 20.000 millones de dólares en masa monetaria que circula, ¿no es cierto?, y que es parte de las transacciones diarias en la economía ecuatoriana. Eso es lo que se tiene que precautelar, ¿no es cierto?, que exista la generación de divisas, que existan recursos en la economía ecuatoriana de los denominados dólares americanos, y en atención a eso, pues, que la economía siga utilizando como forma de transacción el dólar. Entonces hay solamente 3 caminos para eso: exportar más, que su balanza comercial crezca, ¿no es cierto?, que las exportaciones y las divisas que entran por exportaciones sean mayores a las importaciones, 1. 2, que si no tiene dinero, ¿no es cierto?, se endeude e inyecte dinero en la economía ecuatoriana. Y 3, ¿no es cierto?, a través de eso, una inversión y un gasto público. Eso es lo que tiene que suceder, nada más para que se mantenga el dólar. Digo yo, indistintamente, ¿no es cierto?, de que lo haya dicho la candidata o que lo haya dicho el candidato, porque también, ¿no es cierto?, como parte del debate señalaban que el uno dijo el ecuador y el otro el ecuador. Eso es indistinto, indiferente. El tema es netamente técnico, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema técnico acá? Que existan divisas en la economía ecuatoriana. Si, digamos, por una disposición, vamos a suponer que eventualmente cualquiera de los dos disponga que no va a ser el dólar, sino que va a ser cualquier otra moneda,
ni Mauro, ni Andrés, ni Carlos, ni Raúl, nadie, absolutamente nadie va a transar con dólares diferentes a los dólares americanos. ¿Por qué? Porque el agente económico ya ha considerado que el dólar es la moneda segura. Entonces, a partir de ahí, pensar que con un decreto, pensar que con una disposición eventualmente podemos cambiar el dólar es muy, muy complicado. Sin embargo, como estamos en época electoral, pues evidentemente el análisis parte desde la perspectiva política. Yo me quiero quedar en la parte netamente técnica. Así que esa es un poco la evaluación que podríamos hacer Oiga, respecto de la dolarización. pero Mauro, para eso también hay factores, ¿no? Y usted ve el tema político genera dificultades para que la economía pueda crecer. Yo veo que mientras hay países, para poner un ejemplo, Perú, hay una división del tema del aparato productivo, el tema económico con el tema político. Aquí todo está mezclado y esa parece que es una bomba de tiempo para que el Ecuador no genere confianza en el tema de la inversión. Y el tercer eje justamente estaba relacionado a eso, ¿no? A la gobernabilidad y a la institucionalidad. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que de aquí a futuro no tengamos que discutir si es que la dolarización, ¿no es cierto?, si es que los ecuadólares o cualquier elemento diferente a los técnicos respecto del tema económico tiene que caminar por el tema político? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que haya alta institucionalidad. ¿Y qué implica eso? De que haya una institucionalidad fuerte. Primero, de que haya respeto de los poderes del Estado. Segundo, que las instituciones, ¿no es cierto?, tengan autonomía respecto de las decisiones y las facultades que tiene justamente en atención a lo que tiene y debe hacer esa institución. Mire, sin querer entrar en una crítica política, ni mucho menos, pero que me parece relevante. ¿Y por qué se le critica al candidato presidente respecto de que no deja su calidad de presidente para entrar justamente en el tema de candidato? Porque detrás de eso se puede suponer que hay un uso excesivo de las facultades de las instituciones hacia su favor. Por supuesto, eso es lo que quiere evitar el hecho de que, estando en poderes, usted tenga que encargar la presidencia a un tercero para que no tenga la posibilidad, al menos en forma, ¿no?, al menos en forma, de que las instituciones jueguen a favor de uno. Esa es la parte práctica. Y eso no quiere decir que Mauro es correísta, que Mauro es novoísta, ni mucho menos. Es única y exclusivamente por un sentido común. Si yo soy el jefe del gobierno y yo puse a las autoridades y formo parte, ¿no es cierto?, de y adicionalmente soy candidato, evidentemente en alguna parte va a haber esta contraposición de situaciones. Eso es lo que necesitamos evitar. Si tenemos una institucionalidad fuerte, nunca vamos a estar debatiendo si debió o no debió encargar, si debió o no debió dejarle a la vicepresidenta, perdón. Con una institucionalidad fuerte, sólida, robusta, este tipo de cosas no las empezamos a cuestionar. Eso es un poco la apreciación respecto de la institucionalidad y gobernabilidad que debe existir. Pero por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? Bien lo que manifiesta usted, pues si no hubiesen los problemas y los intereses que se generan a través de la política, caramba, si la institucionalidad fuera lo suficientemente fuerte, tranquilamente estuviésemos manejando este país hacia un nuevo rumbo. Ahora, es interesante, también se discutió este tema que también a veces, no sé, que es un tema técnico, se está maltratando. Si la candidata dice que va a bajar nuevamente el IVA y evidentemente se termina convirtiendo en un tema que no se lo debería utilizar como se lo está utilizando, como una herramienta que para el Estado como tal es importante, ¿no? Consecuentemente, un comentario suyo sobre ese tema, porque se dice voy a bajar nuevamente el IVA, como una forma de seducir al votante para que lo haga en función a la propuesta que se está haciendo. Así es, justamente, y eso voy solamente a tomar como antecedente lo que mencionaba anteriormente. También relacionado con la institucionalidad. Es una irresponsabilidad del legislador darle la facultad al presidente de la República de que pueda modificar, extinguir, ¿no es cierto?, o cambiar los tributos, que es básicamente lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Por ley, el IVA al 13%, pero el presidente tiene la posibilidad de subir esos 2 puntos porcentuales hasta llegar al 15%. Y mire cuál es el manejo político detrás de eso, ¿no es cierto? Esa es una irresponsabilidad del legislador. El legislador, por norma, por facultad, por lo que tiene y debe hacer,
es el único que puede extinguir, modificar o cambiar los tributos. No el presidente, sino el legislador. Y cuando le damos esa potestad a un tercero, ocurre lo que ocurre en este momento, ¿no es cierto? Por los dos lados. El uno, que incrementó el IVA, ¿no es cierto?, en atención a la seguridad, indistintamente de que haya o no haya servido, ese no es un análisis mío ni mucho menos, o de que lo pueda bajar, pero sigue estando, ¿no es cierto?, un uso político detrás de esa facultad que tiene el presidente de la República. Y aún siendo candidata, ¿no es cierto?, Luisa González habla justamente de disminuir ese IVA al 12%, que evidentemente no puede hacerlo, su límite es el 13%. Sin embargo, entramos en la misma casuística, en la casuística del uso político del tema impositivo, cuando, como mencionaba hace un momento, siendo tan importante la recaudación tributaria, el 54% del presupuesto general del Estado, usted no puede darle a un político la posibilidad y la facultad de manejar el tema impositivo. Ahora habría que preguntarle, ¿no es cierto?, a la candidata respecto de los casi 2.500 millones que se prevén recaudar por estos 3 puntos porcentuales adicionales de IVA en el 2025, ¿qué va a hacer cuando no tenga ese dinero en el bolsillo? Cuando no tenga ese dinero el Estado con la posibilidad de poder invertirlo, por la posibilidad de poder gastarlo, de pagar a los GATS municipales, a los proveedores. ¿Qué va a pasar con esos 2.500 millones si ya no van a estar en el erario nacional? ¿Deuda pública? ¿Vamos a salir a endeudarnos? ¿Cuál es, digamos, el mecanismo que se va a utilizar justamente para replantear o posibilitar la generación de recursos que ya no vendrían por el IVA, sino justamente por otra alternativa, que es lo que habría que cuestionarle a la candidata? No puede dejar de preguntarle a usted que tiene y se conoce el servicio de rentas internas de manera total. Este tema que también ha sido utilizado en tema de campaña, ¿no? El tema de la deuda que tiene Álvaro Noboa, el grupo Noboa, con el servicio de rentas internas y que se le ha colocado en el tema justamente político. ¿Cómo es exactamente la situación? Aquí yo nuevamente me quiero centrar en el tema técnico. Para mí me es totalmente indistinto si es la candidata González o el candidato Noboa. Esto es un tema netamente técnico e impositivo, ¿no es cierto? La obligación tributaria que tuvo y que tiene Bananera Noboa, exportadora Noboa, que en alguna parte, ¿no es cierto?, producto de esos procesos de fiscalización que efectuó el Servicio de Rentas Internas, cobró una parte de la deuda. Recordarán ustedes que hubo justamente el tema de la clementina, que pasó primero a manos del Estado y después a manos de los trabajadores, y que de alguna parte liquidó una proporción de esa deuda, ¿no es cierto? Digamos, fue en atención justamente a los procedimientos que en su momento aplicó el Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, hubo un saldo, ¿no es cierto?, de esa obligación que ha llevado a que en este momento existan 94 millones de dólares impagos. Pero ¿qué pasó con esa obligación tributaria por parte del contribuyente, por parte de Exportadora Noboa? Evidentemente incorporó como parte de, digamos, por un tema de seguridad y certeza jurídica, tal como lo pudo hacer Mauro, como lo pudo hacer Andrés, como lo pudo hacer La Favorita, como lo pudo hacer Banco Pichincha, cualquier contribuyente, ¿no es cierto?, incorporó un proceso judicial con la finalidad de poder abastecer este elemento en sede judicial. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Después de que pasaron todas las instancias judiciales detrás, lo que ocurrió es que el Servicio de Rentas Internas, en atención a los procesos coactivos, ¿no es cierto?, empezó justamente a retener los valores relacionados con esa obligación. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, esa obligación relacionada con esta empresa que se encuentra en liquidación en la superintendencia es una deuda que no puede ser cobrada, lastimosamente. No puede ser cobrada porque está en liquidación y no hay a quien cobrarle, ¿no es cierto? Si efectivamente se llega a liquidar, habría que llegar a un proceso judicial denominado de acreencias para ver a quién tengo que pagarle. Y ahí hay un tema de prelación. Y el Servicio de Rentas Internas del Estado entra en una prelación, ¿no es cierto?, posterior a pago de sueldos y salarios, posterior a pago de IES, de proveedores, y ahí entra el Estado y dice, yo también soy un acreedor respecto de esta obligación y usted tiene que pagarme. ¿Y cómo se paga? Cuando liquido, ¿no es cierto?, tendré que vender mis activos, tendré que verificar las cuentas financieras que tengo y un sinnúmero de elementos técnicos detrás de.
Pero hoy por hoy, decir que usted no quiere pagar, y peor al candidato presidente, porque él eventualmente, digamos, más allá de que puede ser relacionado con el dueño de la compañía en su momento, la obligación tributaria, el sujeto pasivo de esa obligación es alguien totalmente diferente. Pero más allá de eso, es importante mencionar que hay una seguridad y certeza jurídica de esta compañía que incorporó un proceso judicial como lo puede hacer cualquiera. Entonces, sí hay que tomar con muchas pinzas eso. Nuevamente, cuando el tema técnico lo llevamos al tema político, ocurre lo que ocurre, ¿no? Y lo utilizamos a favor de tal o cual candidato. En definitiva, parecería de que esto está relacionado definitivamente con la clementina, ¿no? Consecuentemente, este es un proceso que todavía posiblemente vaya a tomar más tiempo, ¿no? Porque está de por medio también La clementina fue, digamos, un bien sobre el cual, digamos, no fue dación de pago per se para ocupar un tema técnico, pero, digamos, sí fue un activo que, como parte del proceso coactivo, se lo incorporó a las arcas del Estado, se lo valoró y en atención a eso, esa parte de la obligación valorada fue liquidada justamente por el Servicio de Rentas Internas. Los 94 millones corresponden a un saldo de la obligación inicial. ¿Y qué pasa si es que mañana paga? ¿O es un proceso que no se soluciona ni pagando en este momento? ¿O hay que esperar que la justicia o cómo se maneje el proceso de liquidación? ¿Cómo funciona eso? La extinción de la obligación. Recordemos que el tema societario es un poquito diferente del tema tributario, más allá de que se pueda liquidar, vamos a suponer y hagamos el ejercicio de que efectivamente el presidente diga, bueno, vamos a pagar esos 94 millones o mi familia o los accionistas o quien fuese que esté relacionado con exportadora Novoa asume, ¿no es cierto?, la posibilidad del pago, pues la obligación se extingue, no pasa absolutamente nada. Y en la superintendencia tendrá que, ¿no es cierto?, seguir el proceso de liquidación y en atención a eso, pues, que la misma culmine en atención a la normativa aplicable para el efecto. Ahora, Mauro, ¿cuál tiene que ser la postura del ganador con respecto al tema tributario cuando se habla mucho respecto a que la recaudación no es lo suficientemente eficiente, que hay una cartera vencida, de que hay de por medio también situaciones que no le permiten a la SRI cobrar dineros de una serie de personas que hacen, en definitiva, utilizando la palabra trampa para no pagar? A ver, durante los últimos 5 años hemos tenido 6 reformas tributarias y en todas las reformas tributarias hemos incorporado un tema de remisión, por ejemplo, ¿cierto? Hay deudores, Mauro es un deudor de una obligación del impuesto a la renta del 2022, voy a ejemplificar, espero que salga una reforma tributaria para que en esa reforma tributaria yo me pueda acoger en atención al pago del capital, ¿no es cierto?, de la remisión de intereses, multas y recargos. Hemos tenido en 5 años 6 reformas tributarias. Y todas las reformas tributarias lastimosamente tienen o exoneraciones y beneficios tributarios y temas de remisión, que de a poco van mutilando y van matando la cultura tributaria. ¿Por qué? Porque claro, yo, Mauro, prefiero esperar que salga una reforma y con ella una remisión de intereses, multas y recargos, pero durante todo este tiempo el Estado ha dejado de percibir lo que Mauro tenía que pagar. Eso no puede volver a suceder. Eso no debe suceder. Se hizo por ahí algún, digamos, intento fallido de poner un candado a una remisión para que aquel contribuyente que se acogió a una remisión, ¿no es cierto?, no se acoja a las venideras. Pero tampoco fue la solución. Se buscó la manera, ¿no es cierto?, y en atención a eso, pues, los que ya se acogieron a una remisión se volvieron a acoger a una remisión tributaria. Eso no puede volver a pasar. Nosotros tenemos que ir, sí, a una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que sea estructural, que trabaje temas de estructura. ¿Y qué temas de estructura? Uno, ¿no es cierto?, el tema de la evasión y la elusión tributaria. ¿Qué es lo que está haciendo el Servicio de Rentas Internas para disminuir esos casi 3.500 millones de dólares que tenemos en impuestos nacionales de evasión y elusión tributaria? ¿Qué está haciendo? Dos, ¿no es cierto?, el tema patrimonial y el tema societario. Evaluar desde la perspectiva técnica qué es lo que está sucediendo con el uso, ¿no es cierto?, tanto de la normativa societaria y de la normativa civil para justamente llegar a estos temas no de evasión, sino de elusión, porque es un poco ahí utilizar la norma a favor mío.
Y tres, el tema de la institucionalidad, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, no pueden caminar por andariveles diferentes SENAE y Servicio de Rentas Internas, con una duplicidad de burocracia terrible, ¿no es cierto? Temas administrativos, por ejemplo. Tanto en SENAE como en Servicio de Rentas Internas tenemos una unidad de talento humano. ¿Por qué duplicamos? Tengamos una cuando fusionemos estas dos entidades y las otras personas, ¿no es cierto? Que ya no las voy a utilizar en el tema administrativo, las mando al giro del negocio para que se incremente, ¿no es cierto?, la posibilidad de controles, la posibilidad de seguimientos, de fiscalizaciones, de auditorías. Eso es un manejo eficiente del recurso humano. El empleador sigue siendo el Estado, solamente que tú ya no me eres partícipe acá, ahora me eres partícipe necesario y eficiente acá. Eso es lo que tenemos que hacer, una reforma tributaria estructural, pensada no a largo plazo, no a 20 años, como lo dijo en su momento el exministro Vega, sino de un mediano plazo, de 5 o 10 años, que le dé la posibilidad, ¿no es cierto?, al emprendedor, al empresario, al inversionista, al trabajador, aquel que está en relación de dependencia, de poder tener certeza de lo que va a ocurrir, al menos en el mediano plazo. Allá tiene que ir cualquiera de los dos candidatos, sobre todo pensando que, como decía, la recaudación es el 54% del presupuesto general del Estado. Cuando lo veamos así y cuando regresemos a ver que las divisas generadas por la exportación de petróleo, lastimosamente ya no es digamos, el componente más importante del presupuesto del Estado, entenderemos que el tema impositivo, no poniendo más impuestos, no estoy diciendo eso ni mucho menos, pero siendo eficiente respecto de la evaluación de los impuestos. En el primer punto que mencionaba, y perdón que regrese, verificando esos impuestos distorsionadores de la economía, el impuesto a los consumos especiales, ¿cuánto me da y cuánto tiene de afectación el tema económico? El mismo ISD, que a pesar de que tiene un sinnúmero de componentes de exención, ¿no es cierto?, en el tema de si usted es inversionista, puso el dinero en el Ecuador y las utilidades las quiere repatriar a su país de origen, no graba ISD, es decir, ya temas técnicos también tiene un efecto distorsivo. Por supuesto que hay que evaluarlo. ICE, ISD, IRBP, el impuesto redimible a las botellas plásticas. El Ecuador perdió, porque no hay otra palabra, casi 7 millones de dólares en el 2024, producto de que estaba devolviendo más de lo que se estaba produciendo en botellas plásticas. Es decir, que lo estábamos utilizando. ¿Por qué? Porque claro, venía botella de contrabando de Colombia, venía con botella de contrabando de Perú, o la misma botella ecuatoriana que le meten agua y le meten desperdicios y desechos para que pese más y para que el servicio de rentas internas tenga que devolver más dinero. Esos temas tenemos que salir a discutir, a debatir. Pero claro, evidentemente pensando que tengo, digamos, una asamblea que no voy a poder tener mayoría calificada para ninguno de los dos lados, se va a volver complejo, pero no imposible. No imposible. El tema cuando usted, ¿no es cierto?, lo estructura técnicamente, cuando usted lo explica técnicamente, de una manera pensada, de una manera razonada, de una manera inteligente, donde lo haga ver al uno o al otro a dónde queremos ir, créanme que es posible trabajar todos estos temas, ¿no es cierto?, en la parte tributaria. Perfecto, Mauro, ha sido interesante escucharle. Ojalá podamos seguir conversando en los próximos días, temas tributarios, que son temas que van a tener incidencia en el funcionamiento del Estado y sobre todo que tengan eficiencia. ¿Algún mensaje ya en la parte final? Bueno, sin que sea la parte política mi expertise, ni mucho menos. Yo soy muy respetuoso de los andariveles en los que tenemos que caminar los profesionales, pero el voto tiene que ser medido. Y el voto tiene que ser medido con una responsabilidad tal de que no tengo que pensarlo única y exclusivamente para el momento en el cual voy a generar el voto, sino pensando qué es lo que va a suceder con ese voto a futuro, qué es lo que va a pasar con mi candidato y mi candidata hacia futuro, cómo yo, como agente económico, mi familia, mis hijos, mi inversión, ¿no es cierto?, mi actividad económica pueda verse afectada positiva y negativamente respecto de las propuestas que tienen los candidatos. Ese es un poco mi mensaje. Hay que pensarlo, razonarlo y a partir de ahí pensar que el voto, la responsabilidad no es solamente el momento del sufragio, sino realmente la responsabilidad está en el efecto que vamos a tener detrás de que esa persona esté sentada en el sillón de Caronte.